Perfecto. A ver, chicos, paramos un momentito que el paciente se está hipotensando y estoy observando que está bastante rojito. Vamos a parar, ¿sí? ¿Paramos? Sí, paramos. Sospecho un shock anafiláctico. Por favor, pedimos ayuda. Hidrocortisona 100 miligramos. Y una adrenalina en 100, por favor. ¿Qué ha pasado? Parece que es un shock anafiláctico. Es un paciente que estamos operando de la cadera y con la sangre y el Soltrim que estoy parando, parece que nos está haciendo un shock anafiláctico. He pedido corticoides y una adrenalina en 100 para empezar a tratar. Perfecto. Vale, voy a iniciar droga vasoactiva para mantener tensión. Abro sueros. Perfecto. Vale, el paciente parece que nos remonta, está empezando a radicalizarse. No toco pulso. Vale, vamos a pedir carro de paros, por favor. Patri, empezamos con compresiones, por favor. Mirarás el tiempo, por favor. Perfecto, iniciamos compresiones, contamos 2 minutos y empezamos a pasar la medicación y preparamos una adrenalina pura. La vamos pasando y preparamos una pura, por favor. Tiempo, por favor. 30 segundos. Gracias. Vale, paramos compresiones. ¿Hay pulso? Vale. Chicos, la situación es una situación post-paro. El paciente sigue algo hipotenso, taquicárdico. Vamos a evaluar la situación. Empieza el caso ahora. Taquicardízalo y bájale la saturación. Di que está rojo. Hipotensalo y en 2 minutos lo paras. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con farmacia? Sí. ¿Farmacia? Hola, ¿farmacia? Sí, manda celador, que ahora te la damos. Vale. ¿Qué han pedido? Hidrocortisona. Vale, lo mandamos. Doncs aquestes simulacions les fem per mantenir-nos actualitzats, per assajar situacions que no són habituals però que quan són hem de respondre bé i ràpid. Les fem poques vegades a l'any, però quan les fem les intentem aprofitar al màxim. Què tal? Doncs amb nervis, encara que sigui un cas que no és real, es passen nervis, és algo molt enriquidor. Jo he fet el meu rol habitual, jo soc anestesiòloga i he actuat en una situació de crisi que en aquest cas ha estat un xoc anafiláctic amb una estabilización hemodinámica. Todo esto surgió para poder entrenar habilidades en trabajo en equipo. Al final nosotros dentro del hospital de trauma nos enfrentamos a situaciones que pueden ser bastante críticas y el hecho de poder entrenar cómo podemos afrontarnos en estas situaciones hace que cuando tengamos un paciente real lo hagamos de la mejor manera y esto solamente se hace entrenando. Entonces la intención es hacerlo donde trabajamos, en el quirófano real, en este momento estamos en el híbrido, en este tipo de lugares donde podamos realmente saber cómo movernos, dónde están los materiales y sobre todo cómo orquestarnos nosotros entre los diferentes miembros. Hace que podamos también poner a prueba el sistema entendiéndose como las cosas que utilizamos, entendiendo por ejemplo la infraestructura donde nos movemos, las cosas físicas y esto también nos ha permitido por identificar cosas de mejora en este sistema y en este lugar donde trabajamos para poder corregirlas de cara a los pacientes reales. La simulació m'ha semblat una activitat molt útil i enriquidora. Poder posar-nos en el paper i treballar en casos reals ens permet desenvolupar una visió molt més completa de què és el treball en equip, millorar la comunicació i la presa de decisions ràpides en situacions reals.